tú viniste a conocer a nosotros a propósito, para poder orientarnos, para poder entender quién eres, para poder comprender tu voluntad. Guíanos en esta mañana, mientras abrimos tu palabra, para sacar provecho de ella y para ver cómo poner en práctica las enseñanzas que encontramos en ella. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a seguir con los mensajes de las 7 iglesias de Asia. Hoy corresponde a Esmirna. En el día de hoy estoy hablando en forma general. Se busca evitar el sufrimiento a todo costo. La gente busca la vida fácil y enfatiza el placer por encima de todo. El mensaje de muchas iglesias es cómo adquirir riquezas y disfrutar de la vida. Todo es bendición y nada de dificultades. Sin embargo, las Escrituras pintan otro cuadro para el cristiano. Sufrimiento no es extraño para los hijos de Dios. Se debe esperar persecución. De hecho, Dios puede tener propósitos para el sufrimiento en la vida del cristiano, contrario a lo que podemos pensar inicialmente. El mensaje de la iglesia de Esmirna habla con claridad sobre el tema. Vamos a abrir la Biblia en Apocalipsis capítulo 2, versículos 8 al 11. Apocalipsis 2, comenzando con el versículo 8, por favor. Gracias, Carolina. Esmirna estaba a unos 50 kilómetros al norte de Éfeso. Era una ciudad, o la ciudad más espléndida de las 7 ciudades que se mencionan aquí, las iglesias de estas ciudades. Se autorrefirió realmente como el orgullo de Asia. Se sentía que su ciudad era la más bella, la más adecuada, la más importante de la región. Hubo una carretera hacia el interior, tenía comunicación fácil, también tenía un puerto para facilitar muchas exportaciones de sus productos. Era una de las ciudades más prósperas de Asia Menor. Tenía en ese tiempo 200,000 habitantes. Eso es una ciudad grande para esos tiempos. La ciudad es la única de las 7 que se menciona aquí en Apocalipsis 2 y 3 que todavía existe. Se llama Izmir. Es la única que todavía existe y todavía hay una iglesia cristiana presente. Tenía un estadio, una biblioteca, un teatro. Era el lugar de nacimiento de Homero y tenía una relación especial con Roma y tenía su culto al emperador bien desarrollado. Su lealtad fuerte
con Roma y la población judía grande en la ciudad, que era muy hostil a los cristianos, hizo que fuera difícil para los cristianos vivir allí. Sencillamente la vida no era nada fácil. Sigamos. En el principio de cada uno de estos mensajes, el Señor Jesucristo que está hablando se presenta de una manera especial, que tiene que ver con el contenido del mensaje que escribe a cada iglesia. Y este no es un caso distinto. Primeramente, Jesucristo se identifica como el primero y el postrero. Está hablando de que es eterno. No tiene ni principio ni fin. En Apocalipsis 1:8 dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Se está presentando como el que es eterno. Significa que existe por sí solo, no fue creado. Eso da perspectiva a esta iglesia y a nosotros también, porque estamos limitados por el tiempo. Jesucristo no lo es. Es diferente que nosotros. El Dios eterno tomó la naturaleza humana y se encarnó. Dios el Hijo. Pero además de esto menciona otra cosa, que Él estuvo muerto y vivió. Entendemos lo que significa fácilmente. Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados, como nuestro sustituto. Pero no permaneció muerto. Vivió, resucitó de los muertos. Entonces, en esta carta está tocando el tema, como ya leímos rápidamente, del sufrimiento. Jesucristo sufrió y entiende el sufrimiento de los cristianos en la ciudad de Esmirna. Ellos podrían enfrentar la muerte sabiendo que la vida verdadera no termina en la tumba, sino que los que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, en cuanto a nuestra salvación, confiando enteramente en Él, no vamos a morir eternamente. Estaremos en la presencia de nuestro Señor al terminar esta vida terrenal. Lo que Jesucristo está presentando es para animar a la iglesia. Él entiende lo que están viviendo, la persecución, las tribulaciones, las aflicciones, porque Él vivió todo esto. Adicionalmente, Cristo entiende la situación de la iglesia en Esmirna y comenta en el versículo 9: yo conozco tus obras. No tenemos muchos detalles sobre cuáles son estas obras, pero conoce de cerca sus vidas. Pero menciona adicionalmente varias otras cosas. Conoce su tribulación. Una referencia clara aquí a la persecución que habían experimentado, que estaban experimentando en ese momento. Para entender un poquito más del contexto de lo que está sucediendo aquí, en el año 195 antes de Cristo se construyó un templo aldea Roma. Básicamente se personificó a Roma como una diosa. En la ciudad tenían una reputación de tener lealtad patriótica a Roma. Un templo para celebrar la deidad de Roma. Alrededor del año 25 después de Cristo, diferentes ciudades en Asia estaban compitiendo para el derecho a edificar un templo al emperador Tiberio. El derecho. Esmirna era la única ciudad para recibir el permiso para construir el templo para el emperador. Y hubo un culto, obviamente,
al emperador, reconociendo al emperador como Dios. César es el Señor, la consigna de los romanos. Obviamente para el cristiano decir eso era blasfemia, proclamarlo así. Los cristianos rehusaban poner incienso ante el busto del emperador, porque para los cristianos hubiera sido idolatría hacerlo. No podían proclamar a César como el Señor. Jesucristo era su único Señor. Pero la gente de la ciudad vio que su falta de conformarse a las prácticas de la ciudad era una falta de patriotismo, hostilidad hacia los seguidores de Jesucristo en sus corazones. No estaban alineados con ellos en sus valores como ciudad. Aquí en Colombia, hablando de persecución por la fe, hay muchos casos. Durante el tiempo de la violencia, los 10 años aquí en el país, es como historia antigua ahora. La misión nuestra, con iglesias asociadas con nuestra misión en el Valle del Cauca, perdió la mitad de sus congregaciones, la mitad de sus creyentes en ese tiempo. Tiempos más recientes de la guerrilla activa, han habido persecución en diferentes lugares del país contra cristianos, contra el liderazgo cristiano, personas que han perdido su vida en el proceso. Como país, entendemos algo de lo que significa persecución por la fe, en ciertas regiones muy especialmente. Jesucristo dice no solamente que conoce sus obras, su tribulación, pero también conoce su pobreza. La palabra en griego aquí habla de pobreza absoluta, muy significativa. Lo más probable que ellos hicieron la cosa correctamente en sus negocios y no usaron los métodos corruptos tan presentes a través de los siglos. No es algo reciente, va desde mucho atrás esta clase de práctica y en muchos países del mundo. Es probable también que no les era fácil encontrar trabajo por su falta de lealtad al Imperio Romano. Quizás otros no querían hacer negocios con ellos ni contratarles. Posiblemente experimentaron lo que algunos experimentaron en Hebreos 10:34. No tienen que abrirlo ahí, es breve. Yo voy a citarlo. El despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. La experiencia que el autor de Hebreos estaba escribiendo a otros en ese momento. El despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Lo más probable es que los de Esmirna tenían que tener una convicción muy parecida. Aunque eran pobres en el sentido material, Jesucristo dice: pero tú eres rico. Ricos espiritualmente, su herencia en los cielos era notable, era permanente, garantizada. Y en Efesios 1:3, versículo que muchos conocen, dice que Dios nos bendijo, a los creyentes en Cristo, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Eso es riqueza. Cada uno de nosotros que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, somos ricos en el sentido de nuestra relación con Dios en cuanto a todas las bendiciones que ha provisto en la persona del Señor Jesucristo. Pero dice algo adicional el Señor Jesucristo en este versículo 10. Conoce la blasfemia de los supuestos judíos.
Los supuestos judíos echaban chismes, rumores, mentiras acerca de los cristianos. Les hizo mucho daño en el proceso. Pero Jesucristo comenta a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. En Romanos 2, 28 y 29 dice lo siguiente: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. No todo el que es judío de nacimiento, que es de la raza judía, necesariamente es judío verdadero. No es lo externo que califica a una persona de decir yo soy judío. Es la circuncisión del corazón, es lo que está diciendo Dios. Estos, según Jesucristo, no eran judíos reales, verdaderos. Pero les llama algo supremamente fuerte: sinagoga de Satanás. No solo eran judíos verdaderos, no solo no eran judíos verdaderos, sino su oposición a los cristianos representaba la oposición de Satanás hacia el pueblo de Dios. Oposición y mentiras. Satanás es el padre de mentiras. Estaban siguiendo a su padre, Satanás, en sus actuaciones. Por eso que se calificaban como sinagoga de Satanás, porque estaban siguiendo fielmente, lamentablemente, a su padre Satanás. Satanás significa adversario, y era la acción de estos judíos, ser adversarios a los cristianos. Un ejemplo sencillo: Martín mencionó hace unas semanas el ejemplo de Policarpo. Yo lo voy a mencionar un poquito más adelante, algunos puntos. Pero en ese ejemplo de él siendo quemado en la hoguera, era un sábado, un día de reposo. Los judíos participaron en buscar la madera necesaria para poder quemarlo. No era ningún problema para ellos, porque querían acabar con él. La actitud de los judíos era de gran hostilidad hacia los creyentes. Entonces tenemos los paganos, los romanos, que tenían sus dioses, y tenemos los judíos, y los dos grupos tenían hostilidad contra los cristianos allí. Situación no fácil. De hecho, es la única iglesia de estas 7, si no me equivoco, donde Jesucristo no dice nada que tiene que corregir. Entiende su situación y solamente les da palabras de ánimo. Jesucristo aquí sigue, exhorta y promete, en versículos 10 y 11: no temas en nada lo que vas a padecer. Deben dejar de tener temor acerca del sufrimiento. Cristo ya ha vencido. Él es el que murió, pero resucitó. Estuvo muerto y vivió. ¿Sigue? En Mateo 10:28 dice Jesucristo mismo: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. No tiene que tener temor por la muerte física. Está proclamando ahí. ¿Sigue? También en 2 Timoteo 3:12 el apóstol Pablo dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Todos.
no algunos, no algunos pocos, todos. Y dice aquí específicamente que el diablo echará a alguno de ellos en la cárcel para que sean probados. Físicamente el diablo no llegó y les llevó a la cárcel. Estaba utilizando las autoridades para llevarles a la cárcel. Pero Pablo está atribuyendo la acción al diablo específicamente. Y menciona este versículo: y tendré tribulación por 10 días. Lo más probable que no es en un sentido literal en ese momento, sino más bien está hablando de un tiempo limitado en comparación con la eternidad. No hay claridad sobre 10 días únicamente de persecución o de 10 días de estar en la cárcel, sino un tiempo limitado con la perspectiva que Dios y Dios el Hijo, el Señor Jesucristo, es eterno y la vida con Él es eterna. Un tiempo limitado de sufrir las consecuencias de ser seguidor de Jesucristo. Pero lo que el Señor Jesucristo está diciendo, la persecución de parte de las autoridades romanas, de parte de los judíos, es realmente del diablo, motivándoles, estimulándoles a tomar acciones contra los que son seguidores de Jesucristo. No vacilan en asignar eso al enemigo obrando a través de los hombres de Chile. Jesucristo les llama a la fidelidad hasta la muerte. Finales del versículo 10. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Hay la necesidad de perseverar en medio de aflicciones y tribulación de cualquier clase. Es fácil ser cristiano cuando todo está bien. Requiere convicción y firmeza, mantenerse fiel en medio de tribulación. Por eso, no deben temer el sufrimiento. Es importante no tener temor al sufrimiento, está diciendo allí a esta iglesia. Las cosas no eran fáciles, pero Jesucristo está diciendo: te entiendo. Entiendo lo que es sufrimiento y puedo ayudarles en medio de esta situación. ¿Ustedes se acuerdan algo de la historia de Policarpo? Policarpo era un discípulo del apóstol Juan. Así la conexión. Y este hombre tenía tanta influencia en Asia que era conocido como el ateo. Nos parece irónico. Él que está proclamando una relación con el Dios viviente y lo llaman ateo, porque la gente decía que destruía a sus dioses. Era ateo porque no creía en los dioses romanos. Interesante el apodo. Ellos entendieron que estaba glorificando a un hombre muerto, Jesús. Un hombre muerto. En el año 156 después de Cristo, hubo una persecución contra los cristianos en la provincia de Asia. Sin entrar en todos los detalles, pero cuando las autoridades buscaron a Policarpo, no estaban interesados en matar a un hombre que tenía 86 años de edad, sino querían que negara su fe. Eso sería una victoria para el paganismo. Si ese hombre, que era conocido como el ateo, negara su fe en el Señor Jesucristo,
entonces sería una victoria grande y una pérdida grande para la secta cristiana. Los oficiales le dijeron que no habría ninguna dificultad para él decir en su edad: César es el Señor, y ofrecer incienso a César y salvar su vida. Debía arrepentirse, según ellos, de su confianza en Jesucristo y jurar por la divinidad de César y decir: fueron los ateos. Pero estaba hablando de los cristianos. Los cristianos eran conocidos como los ateos. El apodo de él: fueron los ateos. Es lo que estaban instándole a proclamar. En lo que sigue es información que viene del historiador de la iglesia de los primeros siglos, Eusebio. Dice así: pero Policarpo, con su rostro fijado, miró a la multitud en el estadio. Todo el pueblo está en el estadio. Él está puesto en el estadio, mirando a todo el mundo. Señaló con sus manos hacia la gente. Gimió, miró al cielo y gritó: fuera los ateos. Pero está señalando a la gente que no creía en Jesucristo. No estaba denunciando a sus hermanos cristianos. Estaba señalando a la multitud ahí: fuera los ateos. El gobernador le presionó más: jurar y te libero, renuncia a Cristo. Por 86 años, respondió Policarpo, yo he sido su siervo y nunca me ha hecho mal. ¿Cómo puedo blasfemar al rey que me salvó? Tengo bestias salvajes, dijo el procónsul. Si no temes a las bestias, te quemo en la hoguera. Policarpo dijo: el fuego que usas como amenaza quema por un tiempo y luego se extingue. Hay un fuego que no sabe de su existencia, el fuego de juicio verdadero, venidero y de castigo eterno, el fuego reservado para los impíos. Bastante atrevido. Todo el mundo está escuchando eso en el estadio. Pero ¿por qué vacilas? Haz lo que quieres. El procónsul se asombró y envió al voceador a ponerse en el centro del estadio y anunciar 3 veces: Policarpo ha confesado que es un cristiano. Lo dice 3 veces. Y todo el mundo gritó enseguida que debía ser quemado. La gente, paganos y judíos, buscó la madera necesaria para quemarlo. Lo llevaron al sitio donde iban a hacerlo, prepararon todo. Policarpo dijo: no necesito que me ajusten ahí a la hoguera, no es necesario. Yo me quedo. No necesito que me meten los clavos. Cuando todo estaba listo, Policarpo oró. Cuando terminó de orar, los encargados encendieron la madera y salió un gran fuego. El libro de los mártires de Fox, y no sé hasta qué punto es cierto o no es cierto, no todo el mundo encuentra la misma historia, pero dice que el fuego fue como un arco alrededor de él y no le estaba tocando. Y por fin un soldado romano le metió la espada y salió tanta sangre que extinguió el fuego. ¿Hasta qué punto esa historia
en ese libro es cierto o no es fácil encontrar más evidencias. Otros lo pintan de otra forma, pero eso es lo que dice este libro. Policarpo, a sus 86 años, no renunció a Jesucristo, no temió la muerte y seguramente tenía acceso a este mensaje de Jesucristo por ser Juan el autor y era seguidor de Juan, aprendió del apóstol Juan. Hombre experimentado, hombre preparado para enfrentar momentos así. Y resultó ser favorable para los cristianos porque muchos tuvieron más de nuevo en hablar del Evangelio, en hablar de Jesucristo, ante el ejemplo del obispo de Esmirna, Policarpo. ¿Cuáles son algunos propósitos de sufrimiento que vemos en la Escritura? Voy a ser breve en estos puntos. Puede ser por motivos disciplinarios. Por ejemplo, encontramos, y no vamos a mirar el pasaje para no alargar la cosa, en 1 Corintios 11, hablando de la Cena del Señor, dice que algunos están enfermos y algunos duermen, entendido, duermen en Cristo, muertos en Cristo, por motivos disciplinarios, por no haber prestado atención a la importancia de la Cena del Señor. En Hebreos capítulo 12 habla de disciplina de Dios el Padre a nosotros, como los padres terrenales disciplinan a sus hijos y es parte de su formación. De igual manera Dios nos disciplina a nosotros, sus hijos. Puede ser preventivo. Caso del apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 12, donde Dios mantuvo a Pablo en humildad y en dependencia de él por medio de un aguijón en la carne. No sabemos lo que era un aguijón en la carne. Adicionalmente, puede ser que por medio del sufrimiento el cristiano puede aprender lo que de otra forma no hubiera aprendido. Interesante. Vemos dos ejemplos aquí en la vida del apóstol Pablo. En la vida del Señor Jesucristo. Sigue. Hebreos 2:10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. No es nada fácil entender lo que está diciendo el autor ahí. En alguna manera convenía perfeccionar por aflicciones al Señor Jesucristo, el autor de la salvación de ellos. ¿Quién más puede ser? Hay algo ahí en lo que sufrió. Cumplió la tarea que Dios le había encomendado. Obedeció en todo sentido a este aspecto. Ustedes se acuerdan la noche antes de la crucifixión. Está orando en el huerto de Getsemaní. Y era tiempo de agonía. Pensando en cargar con los pecados de toda la humanidad sobre su vida y sufrir la separación de su Padre. Lo hizo. Otro pasaje en Hebreos. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. No era pecador, nunca había pecado, pero había algo positivo
en su obediencia en esos momentos de aflicción, de padecimiento. Obedeció, y utiliza la palabra perfeccionado, cumplió la tarea asignada, y él voluntariamente se le ha ofrecido. Pero no era nada fácil. Si Jesucristo aprendió cosas a través de su sufrimiento, Dios puede usar sufrimiento de diferentes clases en las vidas nuestras para enseñarnos cosas muchísimo más allá de lo que Jesucristo necesitaba aprender, siendo que era hombre perfecto, siendo que era Dios igualmente. No me comparo en ningún aspecto a lo que estamos hablando aquí del Señor Jesucristo. Ni digo que fue el sufrimiento peor en el mundo, porque para nada fue. Pero me acuerdo mi tiempo en el ejército en los Estados Unidos. 6 meses que enviaron a nuestro batallón a Alemania. Yo era soltero en ese tiempo. Muchos eran casados y tenían que dejar a sus familias. Pero cuando llegamos a Alemania, al sector que nos asignaron, no estaban preparados para entrenamiento. No había los equipos necesarios para entrenar las tropas. Tenían que tener un ciclo de educación. Algunos terminando su bachillerato, otros haciendo estudios de universidad, parte del tiempo. Estaban acostumbrados en los Estados Unidos a tener 4 en cada cuarto de las tropas. Allí tenían 50 en un espacio como una bodega, pero cada uno quería su estilo de música. Y cada uno estaba acostumbrado a escuchar su música de noche. Y obviamente lo que es la música de uno no es la música de otro. Ustedes entienden eso, o sea, porque escuchan a veces la música de los vecinos. Tocó levantarnos, comenzaron a tomar el alcohol, la cerveza alemana, junto con drogas disponibles, y la combinación era bastante significativa. Porque comenzaron a pelear de noche, con cuchillos, con ladrillos y otras cosas. Tocó levantarnos, tomar turnos para hacer como una patrulla allí por donde estaban las tropas cada noche, para estar seguro que no se estaban matando. Tocó decir audífonos únicamente. Si uno quiere escuchar su música está bien, pero los demás no. Horario era muy largo, de trabajo, poco descanso. Estábamos en Alemania en mayo, junio, julio. Casi no hubo oscuridad. Si era cuando llegamos al punto de poder entrenar, teníamos como 2 o 3 horas para movernos bajo oscuridad, porque no había noche, era puro día. Pueden imaginar en diciembre lo que era ahí, pura oscuridad y nada de día. El comandante del batallón era un tipo complicado, impulsivo, se cambiaba de pensamiento cada rato, decía una cosa a la hora, decía otra cosa. Tratar de defender eso en la tropa era difícil. Yo era teniente. Comenzaron a falsificar documentos de muchas cosas, y yo tenía el atrevimiento de escribir una carta a mi congresista y 2 senadores en los Estados Unidos. Eso produjo una investigación de todo el ejército de los Estados Unidos en Europa sobre ese batallón y lo que se estaba haciendo. Obviamente yo no era muy popular con el comandante por haber escrito la carta.
El capitán, que era mi superior inmediato, vio la carta antes de enviarlo, o las cartas. Me dijo, todo es verdad, pero no sé nada de eso. El comandante de la brigada, superior al comandante del batallón, viendo que la vida podía ser un poquito difícil donde estaba, en la base militar ahí, me invitó a una entrevista, me ofreció un trabajo como parte de su equipo ahí. Ya no tenía responsabilidad con tropas y pensé 2 veces en aceptar, porque claro que no era nada cómodo allí donde estaba. Poquito de sufrimiento, poquito. Yo tenía un capellán, el único otro cristiano que conocía. Era, como digo, no había familias allí. Él llevó a su esposa, se puso en el pueblo y de ahí en adelante no lo vi. Cristiano, no tan viejo en la fe tampoco. Tenía mi Biblia, una concordancia y Dios para enfrentar las diferentes presiones que había. Era una oportunidad para aprender lecciones acerca de mí mismo y acerca de quién es Dios. ¿Con quién más hablaba? No había ningún otro en esos meses ahí. Era una oportunidad para crecimiento a través de tiempos difíciles. Ni conté la mitad de los detalles, que no es necesario. Otra cosa, el sufrimiento puede mostrar un mejor testimonio para Cristo en medio del sufrimiento. ¿Sí? En Hechos 9:16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Está hablando del apóstol Pablo en su conversión. Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pero el testimonio tan eficaz del apóstol Pablo, el padecimiento, que era muy fuerte cuando uno lee las cosas, le sirvió bien. Lo que sigue, Jesucristo sigue hablando a la iglesia y da una promesa de la corona de vida, la corona de la vida si son fieles hasta la muerte. Final del versículo 10. Estamos hablando de una corona, Estéfanos, victorioso en la carrera, de los Juegos Olímpicos y otros juegos ahí, no de diadema, no de corona de rey, sino de victorioso en la carrera, el atleta. Y la corona de la vida significa tener vida eterna. Cristo les va a dar esa corona, pero les insta a ser fieles hasta la muerte. La experiencia de la vida eterna comienza en esta vida, en el momento de poner nuestra fe en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo aclaró este punto, es conocer a Dios, conocer a su Hijo Jesucristo. Que nos sigue por toda la eternidad, no hay fin en nuestra relación con Dios. Pero es un contraste significativo al sufrimiento de esta vida, incluyendo la persecución. Un contraste grande. La corona de la vida, la promesa de esto, pero también da una promesa adicional. Versículo 11, la segunda parte: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Automáticamente no entendemos lo que es la segunda muerte. Pensamos que hay una sola muerte. ¿Cómo es que vamos a morir 2 veces? Sigamos. Encontramos algo más de luz más adelante en Apocalipsis. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección.
La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Hice una repetición accidentalmente, lo cambié en el computador, lo metí otra vez en la memoria, pero aparentemente no se cogió. Entonces, está hablando de la segunda muerte, no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. ¿Sí? Se refiere a la resurrección de los santos antes del milenio. En Apocalipsis 20, más adelante en el capítulo, puedo tener una ayuda de alguien que puede leer. Hay como 2 diapositivas ahí. Alguien que puede ponerse y leer. Un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y que los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hasta ahí, gracias. No hay tiempo de escudriñar todas las palabras aquí, pero señalando lo principal en lo que sigue. El juicio del gran trono blanco es para los pecadores no arrepentidos. Todos somos pecadores por naturaleza, pero nos arrepentimos antes de poner nuestra fe en el Señor Jesucristo, al mismo tiempo de poner nuestra fe en el Señor Jesucristo. Quitamos nuestra confianza de sobre nosotros mismos y la ponemos sobre Jesucristo. Pero hay pecadores que no se arrepienten. Estos pecadores serán lanzados al lago de fuego. Y los que están inscritos en el libro de la vida no sufrirán la segunda muerte. Nuestro nombre está ahí por obra de Dios en nosotros y por haber confiado en el Señor Jesucristo. Permanecemos en el libro de la vida. No sufrirán la segunda muerte. El juicio para los pecadores. Promesa a estos creyentes en Esmirna. Uno más. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Los pecadores no arrepentidos, los que practican el pecado, son algunos ejemplos. Algo tan sencillo como parece en la cultura la mentira. Y los mentirosos están incluidos ahí fácilmente. Un comentario adicional que Cristo hace en el versículo 11. Está llamando la atención a los que oyen, a prestar mucha atención a lo que el Espíritu dice a las iglesias. Prestar mucha atención. Algunas aplicaciones para nosotros. Un principio que yo encuentro aquí en esta porción: el cristiano puede esperar tribulación y sufrimiento si quiere ser fiel a Dios y a su palabra. Y también parte de la tribulación puede ser persecución en diferentes grados. Persecución puede ser más leve, más severa, hasta perder la vida. Una situación contemporánea que yo observo alrededor de nosotros. Por ejemplo, el mundo nos rechaza si no participamos en sus actividades. Por ejemplo, carnavales. No pueden comprender por qué no encontramos un gusto de participar en estas cosas. Y nosotros no podemos comprender cómo encuentran gusto en estas cosas.
Su perspectiva, no compartimos su perspectiva sobre el movimiento LGBTI, fiestas de con licor, Halloween, cuantas otras cosas. No compartimos sus valores. Y puede haber un rechazo si no hacemos lo que quieren. También, los supuestos cristianos, otros, pueden menospreciarnos si no compartimos con ellos todas sus experiencias espirituales, como hablar en lenguas, tumbar gente y cuantas otras cosas. Si uno no es igual a ellos, no es. No se siente esto en todos los países igual. También, uno más, nos pueden menospreciar por enfatizar un evangelio enfocado en la persona y la obra de Cristo en la cruz y la necesidad de arrepentimiento. Ellos enfatizan la prosperidad en sus creencias y acciones, que es un evangelio distinto. No es el mismo evangelio. El evangelio de prosperidad no es el mismo evangelio. Sigamos. Hay una implementación o respuesta de parte de nosotros. Voy a hacer una serie de preguntas y unos comentarios. Con esto terminamos. ¿Estamos convencidos de nuestras creencias de tal manera que podemos pasar por tribulación sin negar a Jesucristo? ¿Estamos tan convencidos? ¿O ante cualquier amenaza vamos a negar al Señor Jesucristo? ¿Soportamos con gozo cuando gente del mundo nos critica por no estar de acuerdo con ellos o por no participar en sus actividades? ¿Soportamos con gozo estas cosas? No solamente soportamos, pero con gozo. ¿Podemos mantenernos firmes en nuestras convicciones cuando otros supuestos creyentes nos menosprecian porque no hacemos las cosas como ellos o porque nuestro evangelio es distinto? John Stott, un autor y predicador anglicano de Inglaterra, ya está en la presencia del Señor, ha dicho hace años que los creyentes en Inglaterra diluyen el evangelio para que sea más aceptable a la gente. Dice, si no sufrimos, probablemente es porque cedemos al mundo en sus creencias y valores. Si sufrimos, es porque nos mantenemos firmes en nuestras convicciones, creencias y valores. Si no sufrimos, comentarios, tenemos que preguntarnos si estamos cediendo ante el mundo y sus valores. John Stott dice que la iglesia en Esmirna era una iglesia que sufría porque era una iglesia que se mantuvo firme en sus creencias y valores. No cedió ante la presión de la tribulación y persecución. Siguió fiel a su Salvador y por eso recibió las promesas. ¿Cómo nos medimos nosotros el nivel de la Iglesia Bíblica Koinonia y el nivel personal ante tribulación, ante aflicción, ante padecimiento? Vamos a guardar silencio por un momento, pues yo termino una oración.
Padre nuestro, te damos las gracias por el Señor Jesucristo, por toda la vida que tenemos en Él, por la disposición del Señor Jesucristo de venir a la tierra, morir en la cruz, ser resucitado al tercer día. Gracias porque Él está presente con nosotros y está dispuesto a fortalecernos, a acompañarnos, a guiarnos, a mantenernos firmes y fieles ante toda situación que encontramos en esta vida. Te pido, Padre, que nos fortalezcas por tu Espíritu en el hombre interior para poder mantenernos firmes en toda situación y poder tener de nuevo también de proclamar la verdad del Evangelio, la verdad acerca de nuestra confianza en el Señor Jesucristo en todo momento, sin temor a las consecuencias. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué no se ponen de pie? Quizá no para ir corriendo a otras partes, pero vamos a poder llamar a los maestros y alistarnos para el comienzo de la asamblea.